1 de marzo de 1972 asume Juan María Bordaberry como el presidente constitucional número 34. Entre las primeras medidas del nuevo gobierno se decreta una devaluación del 100%, aumentan 90% las tarifas de UTE, hay veda de carne vacuna, los sueldos suben un 20% y el costo de vida aumenta al menos un 40%. El 8 de febrero de 1973, Bordaberry sustituye al ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francese. El nuevo ministro solo cuenta con el respaldo de la Armada, sin embargo, Bordaberry lo ratifica en el cargo. Luego de mantener varias diferencias con los mandos militares, el lunes 12 de febrero, Bordaberry acepta en el pacto de Boy-Solanza compartir el gobierno con los militares a cambio de permanecer en la presidencia. En la madrugada del 27 de junio de 1973, los tanques del ejército cercaron el Palacio Legislativo. Un grupo de 16 senadores presididos por Eduardo Paz Aguirre sostiene, horas antes, la última sesión de la Cámara, ya en conocimiento de que el presidente Juan María Bordaberry estaba redactando el decreto de disolución del Parlamento Nacional. 31 años de esto, en 10 años que se vivieron en dictadura, ¿cuánto ha incidido en el país hoy? ¿Cuánto se recuerda de eso? ¿Cuánto los jóvenes saben de esta situación? ¿Realmente pesa esto en la actualidad? Y lo complejo que es tratar de entender la historia y sobre todo la historia reciente. En el informe veíamos de alguna manera vinculado el golpe de Estado a junio del 73, en lo personal, ustedes lo saben, creo que el golpe, estoy seguro y afirmo que el golpe no fue en junio sino en febrero, ¿verdad? Pero en esto hay opiniones distintas. Fay, ¿cuándo fue el golpe? Es difícil, hay una parte que es sin duda en febrero y si se toma desde el punto de vista simbólico el cierre del Parlamento es en junio, pero en febrero hay una parte que pasa claramente al poder militar. El febrero amargo. El febrero amargo de Vasconcellos, de Amílcar Vasconcellos. Ahora, para ir a lo que ustedes decían, yo quiero hacer una metáfora, una comparación interesante en ese sentido. El Uruguay tiene por delante mucho para hacer. El Uruguay tiene por delante definiciones importantes. Fíjense ustedes, en 1913 gobernaba José Valle Ordóñez. Hace un siglo gobernaba José Valle Ordóñez. Y fue el segundo gobierno de José Valle Ordóñez el que, como muy bien lo explicaba más de una vez don Carlos Maggi, fue el que hizo todas las reformas importantes, preparando el terreno previamente entre el 13 y el 7, que fue su primer gobierno. Si el Uruguay de 1913 hubiera discutido toda la vida si la responsabilidad de sus asuntos era sobre la dictadura de Latorre de 1873, 74, 75, o si el problema era la toma de Paysandú del 65, no hubieran hecho nada. ¿A qué voy con esto? Que es evidente y a nadie le parece errado lo que yo voy a decir en todos los partidos políticos, que la dictadura fue una catástrofe. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las libertades, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista del proyecto colectivo, fue una catástrofe la dictadura. Fueron 12 años negros, horripilantes, que se violaron los derechos humanos como nunca antes se habían violado. Fue una catástrofe. Ahora bien, cerremos en el debate público, el debate constante de volver a creer que porque Bordaberry dio un golpe de Estado en el 73, estamos en una calamidad. Claro. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, para volver a lo anterior. La capa ahí de la parte de primaria de los sindicatos que se llama Brusquera, es una señora que hizo un paro en invierno y no se les ocurrió poner guardia en las escuelas más pobres del Uruguay y en particular de Montevideo, en donde van a almorzar allí 70.000 niños. Y cuando le preguntaron por qué no habían puesto guardia gremial para que los niños fueran a comer, dijo, eran pocos días, no se nos ocurrió. Eso no es culpa de la dictadura. Esa es la dirigencia que tenemos hoy en día y que es responsable en gran parte de los problemas que tenemos hoy en día. Si uno analiza, y me he tomado, y me podrá corregir Maggi, el trabajo de leer las actas del Parlamento entre 1907 y hasta el 30 y pico, se seguían discutiendo y pasando facturas de las revoluciones entre Por blancos supuesto, y colorados, pero igual se hacían las cosas. Pero hacían Se cosas. hacían las cosas igual. Es decir, no era Pero que no le habían era dejado Brusquera de que me trancaba todo. Llegó un pacto después para el del material. ¿Usted qué opina de cómo hoy en día se vive o se entiende lo que dejó la dictadura? A mí no me interesa lo que es el pasado y lo pasado pisado. Soy absolutamente contrario a seguir con eso. Es decir, nosotros no tenemos que mirar para atrás. Me gustó muchísimo lo que dijo
Fay, no sabía que pensaba así, me alegra mucho. Nosotros tenemos que pensar para adelante y que ver las cosas con mucho mayor simplicidad, no complicarnos la vida, tratar de no equivocarnos más en los caminos que están fuera de hora. Tenemos que estar en nuestro tiempo, y nuestro tiempo indica otra cosa, es decir, salimos de la dictadura y la enseñanza siguió bien, no pasó ninguna catástrofe, no teníamos un promedio de 57 niños que quedaban repetidores en un liceo. Esto es un caso único en el Uruguay, es decir, en el mundo no se dan estos casos. Cuando vemos una cosa de esta, no tenemos que empezar en hace 40 años, tenemos que empezar en el año que viene. ¿Qué es lo que van a hacer con eso que está pasando? Ahora, es muy fácil ponerse de acuerdo con lo que ustedes dos están planteando. ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad, verdad, seguir anclados en el pasado? Porque hay que vencer intereses creados, hay que enfrentar intereses creados. ¿Y cuáles son esos intereses? Cuando los sindicatos cobran una fuerza que no tenían, hay que volverlos a su lugar. Es decir, no lo digo yo, lo dice Sendic. Es decir, la enseñanza es un servicio esencial y no se puede interrumpir. Eso es lo que hay que explicar. Lo que hay que explicar es que esto no puede seguir, porque cada año es peor y es de una gravedad brutal porque no tiene arreglo. Bueno, un chiquilín que es quebrado a los 15 años y repite y no puede seguir y queda apartado y deja de estudiar, es un ciudadano terrible. Si no se entiende eso, no vamos a entender nada. Lo primero que hay que hacer es ordenar bien las cosas. ¿Qué le pasa al Uruguay en este momento? Que la enseñanza tiene que ser reformada, ya, y no otra cosa. Ahora, eso es lo que hay que entender. Esto supone que el liderazgo político esté de acuerdo, y no parece estarlo. Más allá del liderazgo político, que han reunido 20 veces, han hecho de toda clase de asambleas, de reuniones, de acuerdos, de firmar y firmar, hasta ahora la solución no ha aparecido. ¿Pasa solo por el liderazgo político o también por los gremios, como usted decía, y por los ejecutores? Ustedes plantearon al principio algo muy interesante, que es qué es lo que nos falta ahora y que teníamos antes. Y una de las cuestiones que decían es el tema de los valores, ¿no? Que antes estaban y ahora no están, como una especie de pensar que atrás había cosas en el pasado que andaban bien. Una de las cosas que andaban bien en el pasado es que los políticos tienen más legitimidad que los sindicalistas para definir rumbos. ¿Pero por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque el Uruguay de ese pasado entendía claramente que quienes están electos por el pueblo son representantes del pueblo y son los que tienen que marcar los rumbos, no los sindicatos, y mucho menos los sindicatos que cuenta Carlos, que son los de verdad, que son unos radicales, que son pocos y se quedan hasta el final y que son los que deciden las huelgas, y son los que deciden los paros, que no representan a nadie, y que joroban a todo el mundo cuando los adolescentes y los niños no pueden estar en clase y cumplir con lo que deben de cumplir, que es salir adelante para tener un trabajo digno y para formar su familia. Estamos en un país en donde la mitad de la gente cobra menos de 14.000 pesos por mes, pero no porque los capitalistas sean malos, sino porque muchas veces no tienen productividad para aportar al proceso productivo, pero porque no están formados, no saben inglés. ¿Y cómo vas a vivir en este mundo sin saber inglés? Ahora, eso es imposible enfrentar. No, hay países que han salido adelante. Colombia arrancó más atrás de nosotros y está en algunas dimensiones acercándose. Brasil, a principios del siglo XX, como decía Fernando Enrique Cardoso, tenía 65% de analfabetos, pero en 1970, en la misma época de esto del golpe de Estado, tenía 30% de analfabetos. Y hoy tiene mejores resultados que nosotros. Lo que pasa es que tenemos que tener el coraje, y las nuevas generaciones tienen que tener el coraje de decirle, señores, el debate no es más el 73 y lo que pasó en la dictadura, el debate es el futuro. Tenemos que tener el coraje de decirle a los sindicalistas, señora, si usted no es capaz de entender que no puede ser que me venga a decir que no tiene guardia gremial en los barrios más pobres, no puede ser sindicalista. Usted tiene que tener un sentido social y de igualdad que no está teniendo, vaya así para su casa. ¿Y eso quién se lo tiene que decir? Los propios profesores que están en el asunto y que tomen los sindicatos con un criterio de coherencia y de responsabilidad. Y se lo tiene que decir la izquierda, porque en definitiva son los que más protagonismo tienen los sindicatos, o los sindicalistas mayoritariamente son colorados o blancos. Si Martínez, que es senador de la República, que era sindicalista, pero ¿por qué no le explica cómo es el asunto de los sindicalistas? Castillo, vicepresidente del Frente Amplio, pero ¿por qué no le explica a los sindicalistas cómo son las cosas, cómo deben ser las cosas para mirar para futuro? Hay una enorme responsabilidad de la izquierda en ese sentido. Yo pienso que no todo está perdido y que están sucediendo en estos días, en esta semana, cosas muy extraordinarias.
publicación de los resultados en los liceos transmite la responsabilidad de lo que pase de una cosa secreta a una cosa pública. Algo que no le gustó a ese momento, a la senadora Topolansky. Yo pienso que en ese momento lo que está sucediendo es que la responsabilidad de la conducción de la educación ha pasado a la opinión pública. Ajá. Sabiendo todos los datos, quiénes van a intervenir, quiénes van a decidir. No van a decidir las instituciones, va a decidir la opinión pública. Los uruguayos no van a dejar a sus niños y a sus adolescentes en manos de un sistema que los destroza. No puede un alumno pasar de primaria a secundaria y que le pongan 13 materias para estudiar y salvar a fin de año, porque es inhumano. Todos los que pasamos por ese lugar, y pasamos todos en secundaria, sabemos que con 6 materias era dificilísimo sortear los exámenes de fin de año. Ahora hay 13 materias. Si creen, no atienden a los profesores que vienen a una conferencia y se van. Están acostumbrados a la maestra, que es como una mamá que los lleva todo el día, y de golpe tienen 30 oradores que les enseñan una cosa diferente. Eso no se puede hacer. Eso fue una devastación brutal en contra de los estudiantes menores, ¿no? Ese tipo de cosas hay que corregirle, ¿de qué manera? Cuando haya, por supuesto, 6 materias de nuevo y no 13, va a haber muchos profesores con problemas, porque se les van a quedar sin curso. Pero esos son intereses sindicales que no pueden interferir en una función que es sustancial, que es la de formar los ciudadanos del país. Ahora, Maggi, ¿hay antecedentes de que la opinión pública haya incidido de frente ante situaciones como esta? Mencionábamos el tema secundaria, el conocer cuántos grados de repetición hay en el país. Y se conoció porque colegas del diario El País, precisamente, fueron quienes se apegaron a la ley para exigir que se les diera la información, porque no nos daban información de lo que pasaba. La verdad no la conocíamos. Se conoció ahora gracias a la ley que hay y que se entregó esa información. ¿Usted entiende que el padre, que la ciudadanía va a incidir, sobre todo ahora que viene una campaña electoral, va a incidir en este tema? Pero yo pienso una cosa, es decir, la negativa de dar la información es que sí iba a resultar estigmatizado un liceo. Es todo lo contrario. Un liceo que tiene ahora 57% de repetición, hay que arreglarlo y hay que mostrar así, y la razón por la cual va a haber que gastar dinero y va a haber que tomar medidas es porque el resultado no sirve. Si no se conoce el resultado, era un tapujo que se estaba hablando a tientas. Durante mucho tiempo la gente decía no pasa nada y nosotros en los diarios gritábamos diciendo están pasando cosas gravísimas. No, está todo bien. No estaba bien. Y ahora están los números. Y los números no están para nosotros, están para la gente que tiene sus hijos en la enseñanza. ¿Qué van a hacer esos padres? ¿Se van a quedar quietos? Claro. Sin embargo, la publicación de estos números ha generado hace pocas horas una fuerte reacción, nada más y nada menos que la senadora Topolansky, ¿verdad? Que se ha manifestado contrariada por el conocimiento público de estos datos, y lo quisiera atar a algo que mencionó Fay en algún momento, ¿verdad? Las dirigencias políticas. Más allá del color, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad de nuestras dirigencias políticas hoy día? Vamos a un corte, lo vemos en el próximo y último bloque, y por supuesto, ustedes quédense con nosotros. Somos gente de palabra.